Story time, la rebelde de la iglesia, la que no se somete, la que no sigue reglas, la que vamos a ponerla para un ladito porque esta no le podemos dominar la mente ni podemos tener control de sus emociones. Esa era yo antes. Voy a contarte este story time porque yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida y déjame en los comentarios si tú has pasado por algo similar dentro de la iglesia. Llevo 8 años de convertida. Esto que le voy a contar sucedió cuando yo llevaba como 3 años de convertida. Y fue algo súper incómodo para mí, pero le doy la gloria y la honra al Señor de que yo no me dejé manipular de esa forma y no caí en eso. Me siento orgullosa de mí porque en estos tiempos hay tantas cosas metidas en la iglesia que tú tienes que tener los ojos abiertos y el Espíritu Santo, mira, conectado con el de arriba para tú no caer, ¿verdad? En doctrinas erróneas que lo que hacen es alejarnos más de la verdad que es Cristo Jesús. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Resulta y acontece que yo soy una persona que si yo tengo que decirte algo, pues yo te lo digo. He mejorado porque tampoco es que tú vas a decir las cosas como a ti te dé la gana, no, porque hay veces que tienes que pensar porque puedes herir a alguien. Pero siempre y cuando tú vayas a hablar una verdad o vayas a preguntar algo que tú no entiendes, tú tienes derecho. Tú tienes derecho de hablar, tú tienes derecho de decir cómo te sientes, tú tienes derecho de expresarte y eso no es pecado, mi gente, no es pecado. La cosa es que yo estoy trabajando en un evento especial, como ya le dije, hace como eso, yo llevaba como 3 años de convertida, estaba trabajando en un evento especial y ya yo había escuchado que en esta iglesia le llaman mamá y papá a los pastores. Ese día, este personaje le dice, llama a la pastora y dice mamá Bear. Y yo me quedé así como que, lo que no es en mi año no me hace daño, pues. Pero me dio curiosidad y le pregunté. Le dije, ¿por qué tú le llamas mamá y le llamas mamá y papá a los pastores? Porque yo quería saber, yo quería que ellos me explicaran cuál era el show ahí. Entonces ella me dice, no, porque ellos son los ungidos, ellos son nuestros padres espirituales, eso es un tipo de honra, eso es un tipo de respeto. Y yo, ok, rapidito me vino Mateo 23:9 a la cabeza, porque le doy gracias a mi papi, que ya no está conmigo, falleció, pero mi papá desde que nosotros estábamos pequeños nos instruyó un poco en la palabra y una de las cosas que a él no le gustaba era que nosotros llamáramos padre al sacerdote. Él me escuchó varias veces decirle padre al sacerdote porque nosotros éramos católicos y él me decía, no me gusta que le llames padre, llámale sacerdote. Padre solamente al que está en los cielos porque ni a mí me vas a llamar padre. Y él nos leía lo que decía la palabra. Entonces mi papá nunca practicó eso y nos lo enseñó a nosotros también. Eso a mí me chocaba en la cabeza cada vez que yo escuchaba a una persona decirle mami o papi a los pastores. Pues yo le dije que yo no creía en eso y que yo no me iba a someter a eso porque yo entendía que eso no era bíblico. Mira, tú eres loca. Mira que ellos son los ungidos. Tú no sabes que tú a ti te puede caer una maldición por eso, por tú no someterte correctamente como es, por tú no respetar. Y yo me quedé como que, ¿qué? Tú me estás diciendo a mí que el Señor a mí me va a maldecir porque yo no quiera llamarle mamá y papá a unas personas. Como que no, su palabra dice en Mateo 23:9, y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, pues nada, nosotros entramos como con una pequeña discusión acalorada en ese momento, porque ella quería meterme eso, a eso es un principio, tú le tienes que llamar mamá, tú le tienes que llamar papá, y yo que no, y ella que sí, y yo que no. Y la cuestión es que pasaron 2 semanas y adivina quién llevaron a la oficina. A esta que está aquí. Me llevan a la oficina, no, hija, porque así es que te manipulan y te comen la mente. Pues le contaron lo que pasó, yo quiero hablar contigo, yo sé que tu esposo tampoco cree en eso, porque mi esposo tampoco cree en eso. Mi esposo nunca, yo le doy gracias a Dios que el hombre que el Señor ha puesto a mi lado es un hombre con principios bíblicos bien puestos. Él no vende el altar, él no prostituye el altar, él es un hombre que él está centrado en lo que dice la palabra del Señor y de ahí nadie lo mueve. Él se puede buscar 50 enemigos, pero de ahí a él nadie lo mueve. Entonces me dice, esta persona me dice, no, porque sabemos que tu esposo tampoco cree en eso, pero la salvación es individual, tú no tienes por qué ser igual, tú te tienes que someter ¿cómo fue? A las reglas de esta casa, yo no sé qué fue lo que me dijeron, y yo dije que no, que yo no me iba a someter a eso, porque yo no, uno, no creía en eso, dos, mi esposo no tenía nada que ver con eso, y tres, eso no era bíblico, y yo no iba a hacer eso, que yo respetaba a las personas que lo hicieran o lo quisieran hacer, pero que yo no. Pues ok, terminó la discusión ahí de la oficina, y eso de ahí en adelante comenzaron aún más, yo digo, los abusos, porque esos son abusos psicológicos y
¿Sabes? Es un abuso que no es que te dan, no es que te maltratan dándote dentro de la iglesia. Es un abuso que te drena, que te cansa, te tiene todo el tiempo triste. Tú piensas que tú no vas a poder hacer nada para Dios, tú piensas que tú eres el culpable, tú piensas que la culpa es tuya de lo que está pasando, cuando no es así. Tú no tienes por qué someterte a algo que no es bíblico. Y yo no digo que la honra sea malo, yo no digo que tú honrar a un hermano tuyo sea malo, no. Pero yo soy de las que piensa que la honra empieza desde el que llegó ayer, ¿sabes? Llega alguien a la iglesia, vamos a poner hoy, yo lo tengo que honrar y amar, tanto como el que lleva años, que sea ministro o que sea lo que sea, tenga la posición que sea. La honra es algo que nosotros tenemos que practicarla con todo el mundo, la misericordia, el amor con todo el mundo. No es que porque tú tengas una posición yo tengo que honrarte más que a los demás. Y eso es un error que la iglesia ha caído y por eso estamos como estamos. La cuestión es que yo no me quise someter a eso. A mí siempre me veían como la rebelde en ese lugar. No había nada que yo pudiera hacer para complacerlos a ellos. Todo lo que yo hacía le buscaban algo malo. Yo podía hacer lo que fuera, yo me podía forzar en lo que sea y yo nunca era una buena hija, sí, porque rápido te ponen el título de hija, pero es que si tú a mí no me vas a responder como un buen padre, como el que está en el cielo, tú a mí no me puedes llamar hija, porque cuando en verdad yo tengo una necesidad que un padre tenga que suplir, tú no la puedes suplir pues porque tú quieres que yo te llame a ti padre. No, y la Biblia no dice eso. Entonces, ese vacío de papá o de mamá lo llena solamente Cristo. Si tú eres una persona huérfana o eres una persona que nunca tuviste un padre, usted tiene que refugiarse en Cristo. Usted tiene que buscar a Cristo, usted tiene que ver a Cristo en todo el proceso. Y si tú a mí no me llevas a ver a Cristo en todo, a mí usted no me quiera meter en vainas y en dogmas que venga a poner el hombre. Porque hay muchas iglesias metidas en esta falsa paternidad que tienen a la gente con unos yugos sentados ahí, gente queriéndose quitar la vida, gente en depresión porque no leen la palabra, porque no escudriñan la palabra. Entonces, no quiero que se malinterprete, yo no digo que tú honrar a tus pastores esté mal, yo no digo que tú tener buenas acciones con ellos, pero ¿cómo yo honro a mis pastores? Portándome bien, pero portarte bien no es que tú te sometas a algo que el hombre quiere que tú te sometas. No, porque los pastores también son personas que son de carne y hueso, que a veces caen. Y a veces la culpa no es de ellos mismos. O sea, la culpa no es ni de ellos, la culpa es de las personas que tienen alrededor de ellos, que a todo le ponen un sello de goma y le dicen sí. Ellos son hombres de carne y hueso como nosotros que pueden fallar, eso se entiende. Pero yo he dicho algo que tiente o que ponga a Dios por debajo, yo no me voy a meter ahí. Que me haga poner al hombre por encima del Señor, el cual yo pueda perder mi salvación, yo no voy a hacer eso. Usted me puede dejar de hablar, usted puede decir lo que usted le da la gana y yo no voy a hacer eso. Y si usted llega a la iglesia con una ausencia de mamá o papá, mire lo que dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo creo que el Señor es más que suficiente para llenar ese vacío que tú tengas en tu corazón y sanar las heridas que tú tengas si eres huérfano, si no tuviste papá o si no tuviste mamá. No hay figura de hombre que pueda llenar ese vacío. Sí, te pueden amar, te pueden, qué sé yo, acoger o algo así, darte amor, pero jamás como el amor que te va a dar tu padre que está en los cielos, ¿sabes? Eso es una cosa que es indiscutible. Entonces, esa falsa paternidad, yo no estoy de acuerdo con eso. Si usted está de acuerdo, pues lo respeto. Pero hay que tener mucho cuidado porque en las iglesias hoy en día se ha metido demasiada cosa. Iglesia, no podemos tener miedo de prendernos esta cámara y predicar porque ellos dicen, ay, pero ¿por qué todo lo publican en las redes sociales? Porque ustedes se trepan a los altares y ustedes no tienen pena de las cosas que ustedes sueltan de ahí que están dañando a muchas almas, que están llamando a los nuevos convertidos. ¿Ah? Ustedes no les importa cuando se trepan a un altar a disparar los disparates que disparan y a querer meter a la gente en su yugo obligado. Ustedes no les da vergüenza. Hay un pueblo que el Señor está levantando con la verdad que está en su palabra. Y eso es todo, no nos vamos a quedar callados. Nosotros vamos a predicar la verdad que es Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si has pasado por algo así, déjamelo en los comentarios. Vengo con otro video más de otra cosa que me pasó porque esto es larguísimo. Pero nada, mis amores, nos vemos en otro videito más. Dios te bendiga.